Hola, buenas tardes. Bienvenidos sean a esta sexta mesa y última de este tan productivo coloquio de prensa y literatura. Empezaremos con la ponencia del doctor Israel Ramírez con el nombre de Metáfora, la otra revista de medio siglo en México. Por favor. Muchas gracias, Adrián. Gracias a todos ustedes por estar aquí. Voy a robarles unos segundos para hacer un comentario general que a lo mejor es totalmente personal, pero que por lo emocionado que estoy lo quiero hacer en público y en voz alta. Primero que nada, quiero agradecer a las organizadoras del coloquio la invitación. Es mi primera participación fuera de la UNAM, portando el gafete del Colegio San Luis, entonces me siento muy honrado de que sea también aquí, porque en 1997 aquí fue donde inicié mi servicio social con la maestra Elvira López Aparicio, a quien le dedico esta ponencia. Y además el gusto por compartir con los ponentes y especialmente, ¿no?, con la maestra Gabriela Silva, que tuve la oportunidad de acompañarla en su proceso de titulación de licenciatura. Metáfora, la otra revista de medio siglo en México. 1. Diversidad y ceguera. Las revistas literarias en el siglo XX fungieron como centro de reunión intelectual que hacía coincidir la estética con la ideología y la pertenencia a un grupo. Al mismo tiempo, los críticos vieron en ellas un instrumento idóneo para organizar la periodización historiográfica, la identificación de proyectos intelectuales y la distribución de corpus de estudio en territorios locales, regionales, periféricos o canónicos, por lo menos en las primeras décadas de la centuria pasada. Sin embargo, para 1950, las revistas literarias, por su número cada vez mayor, así como por la ampliación del campo cultural, empezarán a jugar nuevos papeles a los ojos de la crítica. Aclaro de inicio que detrás del título de esta ponencia hay una provocación. Ni la revista de medio siglo, 1953-1957, explica a la llamada generación de medio siglo, ni la revista mexicana de literatura del 56 al 65 puede asumirse como el mejor índice para comprender este periodo histórico bajo el contexto del territorio nacional o como la más representativa de estos años. ¿Por qué? Porque junto a ellas tenemos algunas de las publicaciones inquietas, provocativas, quizá algunas de las más inquietas, ¿no?, de la segunda mitad del siglo XX. Menciono algunas. Letras Patrias, de 1954 a 59, revista de la universidad que se fundó desde 1930 y que sigue publicando, Estaciones del 56 al 60, Ábside, la olvidada siempre, del 37 al 63, y por supuesto Metáfora, de 1955 a 58. Esto sin contar aquellas que se editaban en diferentes regiones de los estados y que solo hasta ahora empiezan a estudiarse críticamente. Menciono algunas del mismo periodo. Letras Potosinas, del 47 al 94, Estilo, del 45 al 60, Cuadrante, del 52 al 87, ¿no?, Revista de la Facultad de Humanidades, del 59 al 60, las 5 editadas en el estado de San Luis Potosí, un estado que dice que está trabajando muy bien. En terrenos biológicos, la diversidad genética se mide por la cantidad de ejemplares que conforman una especie. Si existe mayor diversidad o mayor variedad genética, la especie es susceptible de afrontar mejor las enfermedades congénitas o la poca resistencia ante afecciones de su medio ambiente. Para decirlo en pocas palabras, a mayor diversidad genética, especies más resistentes y sanas. Ahora bien, al tratarse del campo de las publicaciones periódicas, no se entiende cómo, ante la variedad y diversidad de propuestas que hemos tenido, algunas he referido, nos empeñamos por pereza, inercia o incapacidad a romper los modelos convencionales que simulan una linealidad en los proyectos literarios que se equipara también con el trazo recto que supuestamente marca una tradición en las revistas y en el modo de concebir la historia literaria, en beneficio, no hay que olvidarlo, de una interpretación bajo el marbete de historia, que de historia cultural, ¿no?, cuando en realidad sigue escondiendo un proyecto de historiar mentalidades. Solo comento aquí, ¿no?, esta diferencia entre la historia de las mentalidades que pasa a la historia cultural,
la historia de las intelectualidades, que lo que tiende a hacer es historiar, digamos, a los reyes, las casas nobles, ¿no? Y los procesos de historia cultural, lo que tienden a hacer es una historia más bien de localidades regionales, etcétera, ¿no? Creo yo que lo que seguimos haciendo es puntualizando de alguna manera ese cambio y asumiendo que hacemos una historia cultural, cuando en realidad lo que seguimos es escondiendo una historización, ¿no? De mentalidades. Sería una ceguera mía el no reconocer que hay proyectos literarios que establecen una comunicación directa de ascendencia o descendencia. Es cierto, directa sí, pero no por ello menos crítica. En el caso de Metáfora estaría Dintel, Fuensanta, Espiral y Hierba, ¿no? O en el caso de Taller, lástima que no está Salvador, que lo iba a citar aquí, ¿no? Está Barandal, Cuadernos del Valle de México y Taller Poético. Frente a la diversidad de revistas divididas de entrada por el simple alcance de su distribución, algunas de talla internacional, nacional, algunas estatales, regionales o locales, el corpus es sin duda inasequible. Si además relacionamos su espectro de distribución con el público al cual están dirigidas, evidentemente el índice reflejará lo distinto de sus contenidos. Ahora bien, examinar los contenidos de las revistas de un periodo a la luz de una dimensión, comillas, nacional, y descartar entonces la conformación de la gran literatura mexicana a las que nos parezcan modestas en sus alcances, es desconocer que nacen de distintas necesidades, es no entender que la historia de la literatura va más allá de los grandes nombres y, por sobre todo, que la riqueza de una tradición no se mide por el encumbramiento de una de ellas, sino por la diversidad de toda la suma. 2. Historia de la literatura y publicaciones periódicas. Son muchos los factores de la historia que la historia de la literatura y la crítica emplean para su labor. Junto a las revistas están publicaciones periódicas de otro tipo, ¿no? Periódicos, suplementos, antologías, premios, becas, etc. Sin embargo, no todos tienen dimensiones semejantes. Las hay que sirven para discutir la convergencia de distintos fenómenos del campo, y esas específicamente son las revistas. ¿Por qué? Bueno, asumiremos de inicio que parte de la historia de la literatura está íntimamente ligada con las revistas y demás publicaciones periódicas, suplementos literarios y periódicos en sí, pero casi nunca puntualizamos qué de la literatura pasa por estas páginas. A riesgo de entrada, 4 puntos para iniciar esta revisión. Punto 1. Es muy común que un autor inicie publicando en revistas, después publicará libros, en algunos casos no verá sus obras impresas en volumen, ¿no? O será recogida en antologías, con lo cual llegará a ese otro modo de trabajo frente a la historia, que pueden ser las editoriales, las antologías, etcétera, ¿no? Identificar en qué medios publica, cómo transita hasta otras publicaciones, ¿no? Qué variantes hay entre los adelantos de su obra y la primera edición en libros, si le interesa la reseña y la crítica, si se instala en un género, sus intereses muy variados, eso se puede ver justamente en las publicaciones periódicas. Además de este aspecto que comentábamos hace rato en la mesa anterior, la materialidad. La materialidad de la revista te permite una lectura diferente de lo que supone la materialidad del libro. 2. Es natural que las polémicas y cualquier otra interacción, ya sea con los lectores o con otros intelectuales, se dé en este tipo de medios, antes de pasar a libros, y cuando así sucede, porque en algunos casos se quedan ahí, ¿no? O hasta que los lectores, investigadores las desempolvan, ¿no? Comúnmente estas polémicas, ¿no?, pasan al imaginario de los lectores, ¿no?, a partir de posiciones o frases muy escuetas, pero no necesariamente a la lectura del contexto mayor de la polémica. Es decir, no se analiza la polémica, sino que nos quedamos con la frase. Monsiváis es un hombre de, y lo sabemos todos, pero el contexto de la polémica entre Paz y Monsiváis de alguna manera se diluye. 3. Es lógico que las primeras lecturas de libros publicados circulen por revistas, periódicos y suplementos. A pesar de que un autor, un reseñista, ¿no?, edite, reúna, modifique, antologue, seleccione sus reseñas para después publicarlas en libro. Quizá en este caso se gana un poco en madurez, pero se pierde en la inmediatez del acercamiento y el libro de reseñas oscurece las conexiones contextuales bajo las cuales se hacen dichas interpretaciones inmediatas. Y 4. Pese a que publicar en una revista no impide mandar colaboraciones a otros medios, a veces muy distintos en sus fundamentos literarios, es una de las formas de concreción grupal más clara para las promociones.
aun cuando una revista o un suplemento literario no se identifique con un joven grupo, con grupos, generaciones, la discusión que planteábamos el día de ayer, ¿no? Corrientes, lo han hecho su vehículo de difusión y su carta de identidad. De igual manera, las revistas o suplementos que reúnen autores de diferente promoción o región no son la excepción a la regla, sino más bien, creo yo, nuevas maneras de conformación de los grupos, bajo una perspectiva que los asume como dinámicos y no osificados. 3. La revista Metáfora en el contexto de la pugna nacionalista. Más allá de los esbozos metodológicos que anteceden el breve examen que a continuación propuse de la revista Metáfora, ¿no? Y esbozos metodológicos que me surgieron justo también en primer momento a la lectura de la tesis doctoral de Daina y de los trabajos que se han hecho en el Colegio de San Luis, ¿no? Y de la recomendación de un libro que también me hizo Gaby, lo que me doy cuenta es que no hay una teoría general sobre las publicaciones periódicas del siglo XX, que son muy diferentes, ¿no? A las publicaciones periódicas que puedan a lo mejor identificarse en otros cortes, en otros periodos o en otras regiones. Más allá de estos primeros esbozos, ¿no? Antes del breve examen, ¿no? que propongo de la revista Metáfora, ¿no? aclaro que el trabajo en su versión final tiene por objetivo examinar la dimensión que cobra el esquema de oposición, reduccionista sin duda, entre una literatura central y una tendencia marginal en la configuración de la historia de la literatura mexicana a la luz de la segunda mitad de la década de los 50, bajo la lente específica de las revistas literarias. Partamos de una realidad dada. En lugar de asumir la proliferación de revistas en México como el bosque que conforma un ecosistema, desde la crítica, se le ha percibido como un árbol de tronco robusto y del cual se desprenden condescendientemente, ¿no? proyectos editoriales que se andan por las ramas. Y la verdad es que en el caso del esquema de Christopher Domínguez Michael, la verdad es que no sé si serán ramas porque parecen más bien unas enredaderas, ¿no? que están como plantas trepadoras, ¿no? alrededor del gran tronco de la hemerografía de la literatura mexicana del siglo XX. En esas ramas, ¿no? están los proyectos editoriales, ¿no? que no necesariamente se han leído de esta manera vertical, tradicional, lineal. Menos biologicista, pero igual de lineal y simplificadora, es la lectura, por ejemplo, de José Luis Martínez, cuando propone establecer una secuencia entre Taller y Tierra Nueva, por ejemplo. Y hay muchísimos casos. La verdad es que pongo estos dos porque son los más sintomáticos, pero evidentemente hay toda una larga tradición, ¿no? de la construcción de periodos históricos a partir de la lectura de revistas, la construcción de identificación de grupos de promociones a partir de revistas, cuando las investigaciones más recientes nos dicen que hay una frontera muy, muy porosa, ¿no? entre lo que son las publicaciones y la nómina de colaboradores. Este paso de la diversidad a la selección de los ejemplos, comillas, más representativos, se ve reflejado en los modelos de historia literaria que hicieron, para poner un poco de historia, ¿no? para hacer un poco de recuento, ¿no? González Peña en la historia de la literatura mexicana del 28, o Francisco Monterde y Guillermo Díaz Plaja en la historia de la literatura española y la literatura mexicana de 1955, que es el periodo que me interesa. Pero tampoco se olvida en las lecturas más recientes, por ejemplo, la historia mínima de la literatura mexicana de José María Espinaza, que se publicó apenas el año pasado, en 2015, aunque se distribuyó en 2016, ¿no? donde, por solo mencionar un ejemplo, se hace una revisión mayoritariamente por cortes, que es otro de los modelos literarios que se han establecido últimamente en el siglo XX, ¿no? y en el que el corte temporal de las décadas, que corresponderían entonces a 1970, lo que se hace es, que es un periodo riquísimo de la literatura mexicana, el 70, lo que hace es leerse a partir de solo una revista, ¿no? como si fuera la representativa del periodo histórico, y evidentemente una revista central, ¿no? que es plural. De los modelos acumulativos de González Peña, etcétera, ¿no? que recordarán ustedes lo que se hacía en la historia de las literaturas mexicanas, era eso, ¿no? un listado de nombres, casi siempre cronológicamente alfabetizados, ¿no? por regiones, quién nació en qué estado, y sus publicaciones, ¿no? desde la primera a la última. Desde estos modelos acumulativos, ¿no? pasamos entonces a los modelos interpretativos en las historias, en los que, claro, es mucho más fácil interpretar una variable, una revista, pero no muchas, y por supuesto, no decenas. Esta eugenesia
hemerográfica deja fuera de la discusión de la historia literaria a revistas como, y por eso traje la imagen del árbol de Christopher Domínguez Michael, ¿no? Con esta idea de un tronco donde hay unas raíces donde vemos revistas importantes, ¿no? Porque en algún momento encontré la imagen con que un coloquio sobre un congreso internacional sobre genesia, ¿no? Marcaba justamente la manera de pensar a partir de una noción también arbórica, ¿no? Bueno, esta eugenesia hemerográfica, ¿no? Que creo que es la que hacemos, creo que es la que yo he hecho también, en ese sentido es también hasta ponerse una crítica hacia mi trabajo, lo acepto. Esta eugenesia hemerográfica deja fuera de la discusión de la historia de la literatura a revistas como Huitlate, de 1954 a 61, Letras Patrias, que ya mencioné, Catarsis, del 55 al 60, la importantísima Bellas Artes, del 54 al 61, Estaciones, del 56 al 60, Situaciones poco estudiadas, 58 a 60, Cauce, del 55, La Gaceta del Fondo de Cultura Económica, del 54, La Palabra y el Hombre, del 57, y que sigue publicando hasta ahora, también la Gaceta del Fondo de Cultura, América, del 40 al 60, Cuadernos Americanos, del 42 y que continúa, la Nueva Revista de Filología Hispánica, nada más y nada menos, ¿no? México en el Arte, del 48 al 52, por solo hablar, ¿no? Abuela Pluma. Pero vayamos más lejos. En la misma lectura reduccionista de oposición entre dos polos, ¿qué hacer con ábside? Por ejemplo, Christopher Domínguez Michael no la pone, ¿no? Una publicación que en sus contenidos podría juzgarse estrictamente nacionalista, entre comillas, ¿no? Lo mejor es decir no tiene tradición, concluir que es de temática religiosa, olvidando que el propio Said, y lo cito, decía, ahí podemos leer, ¿no? Trabajos sobre literaturas indigenistas, cito, la vastísima poesía virreinal y el pensamiento mexicano del siglo XVIII. Pero como se leen temáticamente las revistas, se prefiere decir que Ábside es una revista religiosa, no entra dentro de la discusión del nacionalismo, y entonces se le borra totalmente el panorama, porque no se estudian las publicaciones religiosas y el nacionalismo siempre está dejado de lado, y esta ni siquiera entra en un modelo ni en otro, ¿no? En fin. La oposición metáfora contra Reyes o Paz, que es lo que hemos leído justo, ¿no? Al comentar o al ver los pocos trabajos críticos que hay sobre metáfora, ¿no? La oposición metáfora-Reyes, ¿no? O Paz es fruto de esta leuterogenésica, ¿no? En tanto, la discriminación de materiales poco representativos de la discusión. No olvidemos que eugenesia es un término que se traduce del griego como buen origen. En realidad estudiamos las revistas del buen origen, ¿no? Y por supuesto, de la simplificación de una complejidad que va más allá de criticar a los autores cosmopolitas en sus páginas, que es lo que hacía Metáfora también. Y no solo eso. El editorial que abre el primer número de Metáfora nos da una pista del programa que hay detrás de esta revista y que creo no se ha pensado de una manera profunda. Si a la modernidad, actualidad, cosmopolitismo de la revista mexicana de literatura se le ha puesto una tendencia, comillas, nacionalista, ¿no? Creo que también tendría que decir comillas, cosmopolitismo, etcétera, ¿no? La revista mexicana de literatura, ¿no? Si a estos dos comillas, ¿no? Si dentro de este juego de comillas, Metáfora se le ha opuesto a la primera, como si el nacionalismo fuera una noción estable, compartida por todos aquellos que no están cercanos al proyecto que dirigían Carlos Fuentes y Emanuel Carballo, ¿no? Creo, evidentemente, el problema no se sostiene. En ese primer editorial, sin firma, pero asumimos que es de Jesús Arellano, se dan cuenta de algunas de las inquietudes que dieron lugar a esta revista. Y cito, es un editorial muy pequeño, en realidad son 3 párrafos, voy a leer casi los 3 párrafos. Dice, a pesar de todo, aquí estamos, firmes y la frente puesta en lo cotidiano, queriendo hallar solución a los problemas literarios de México, buscando los motivos que falsean la realidad de nuestras letras. La literatura se vicia cada vez más, se burocratiza, disminuyendo la vital autenticidad que comenzaba a tener. Pierde su voz justa e inmemorial porque falta vergüenza y algo más a la mayoría de los literatos.
Para su florecimiento se debe exigir sentido de responsabilidad, hacer a un lado insignificantes diferencias de malentendido egoísmo y formar cuanto antes un solo frente, si no en maneras de concebirlo, si tratando en su cultivo. Reseño brevemente 2 cuartillas que tengo aquí porque este pequeño editorial de la revista en ningún momento trae a colación la oposición frente al cosmopolitismo, la oposición frente a una estética surrealista, que es lo que se lee, que se discute en los 50 a Paz, frente a la posición de cercanía de los intelectuales al poder, que sería lo que se le podría discutir a Reyes, ¿no? Sino lo que plantea Metáfora es una noción de unidad que se puede entender en estas revistas que se aglutinaron antes, de Intel, etcétera, y donde uno de los directores de una de ellas decide no ser director de Metáfora, pero colaborar, ¿no?, junto con Jesús Arellano, me refiero a Villalobos Silva, y la actualidad. Ese aspecto me parece fundamental. Metáfora está trabajando sobre, hablemos de los problemas cotidianos y primordialmente del campo de la literatura. Más allá de plantear una estética, ¿no?, o una ideología nacionalista. Y entonces, claro, al hablar de esto, Metáfora lo que va a empezar a discutir del campo de la literatura es las becas, ¿no? La fundación del Centro Mexicano de Escritores. ¿Quiénes dan las becas? ¿Por qué lo dirige una extranjera estadounidense? Porque tiene financiamiento de la Rockefeller Foundation. Va a discutir, por supuesto, y se entiende la oposición a Fondo de Cultura Económica, no necesariamente porque esté cooptada por el grupo cosmopolita, ¿no?, sino porque, de alguna manera, no lo olvidemos, también en 1952 se funda la colección Letras Mexicanas. Letras Mexicanas del Fondo de Cultura Económica, que nunca se discute como una editorial nacionalista. Se discute la cercanía, por ejemplo, de José Luis Martínez, que trabaja en Ferrocarriles Nacionales de México, y que es doblemente nacionalista, ¿no? Son nacionales y de México, ¿no? Pero que de alguna manera está estudiando desde la crítica, ¿no?, las publicaciones y la producción literaria mexicana. Se discute, bueno, lo que quiero decir es, en ninguno de los textos, ¿no?, la lectura de Metáfora puede hacerse a partir de esta noción de oposición a Reyes y Paz bajo el marbete de lo nacionalista. Y tampoco Alfonso Reyes, ¿no? Es muy interesante cómo hay 2 números, el 5 y 6, donde hay una serie de un dossier muy pequeño de artículos en contra de la obra de Reyes, ¿no? Pero también el número 6, donde hay un texto de Arellano que se critica la prosa de Reyes, hay un texto de Rosario Castellanos donde se habla bien de Reyes. Es decir, la revista tampoco está negada a hablar bien de los autores que estaban criticando, un poco lo que decía hace rato América, ¿no? Diría, y con esto cierro, no todo fue antirreyismo en Metáfora, ni su lectura puede explicarse bajo la etiqueta de confrontación al extranjerizante. Pese a ello, Salvador Azuela, en el periódico El Universal, el 11 de febrero de 1956, no tiene empacho en atacar a la persona de Arellano en una nota mordaz y virulenta, características que supuestamente le corresponderían a los opositores de Reyes, es decir, a la nómina de Metáfora, ¿no? Extraigo un ramillete de estas perlas, nada más para que nos demos una idea, ¿no?, de cómo en estas simplificaciones los peladitos son los de Metáfora. Dice Salvador Azuela, gallinero, se refiere a Metáfora y a su nómina de colaboradores, gallinero de la pequeña literatura, comadres de vecindad, cómica suficiencia crítica, un sujeto de apellido Arellano, criticastros, chaparrismo intelectual, y la frase que más me gusta para escucharla en boca del que en ese momento fuera director de la Facultad de Filosofía y Letras de esta universidad, para referirse a Arellano y Silvia Villalobos, enanos del tapanco de nuestra crítica. Termino por ahora con 2 puntos de partida en este trabajo, que no es un work in progress, sino en muy mexicano, y en un nacionalista español diría, critiquen, un trabajo en germen. En principio hay que reconocer que en Metáfora se libran batallas, pero muchas más de las que nos habían dicho. La oposición a los españoles exiliados, que es una línea de lectura que está muy presente, por el poco agradecimiento a la hospitalidad recibida y por la cercanía con espacios que les darán becas, ¿no?, de su existencia, se está discutiendo, el campo mexicano de los 50 se está discutiendo justamente por este cambio que se da entre los 40 y los 50, donde hay una cierta profesionalización también de la figura del escritor, ¿no? Su crítica, también en Metáfora, se da la crítica al medio universitario por la estable posición contractual
de los profesores en un país que evidentemente sufrió de una pobreza y que continúa. Su crítica a los proyectos artísticos que se alejen de la conciencia de su momento, no necesariamente que se vinculen con lo nacional o se alejen de ello, ¿no? Porque lo mismo critican al surrealismo como un posicionamiento estilístico, es decir, por el tipo de imágenes, ¿no?, que se dan, como a lo mejor por la erudición clásica de Reyes. O, claro, también se discute la pugna por las becas, ¿no? No porque las reciba alguno u otro, sino por la identificación de los fondos, sean nacionales o también sean de procedencia extranjera. En un segundo punto y final, regreso a la propuesta que se lee en el título de esta comunicación. ¿Es metáfora la otra revista del medio siglo? No, no lo es. No puede recaer, creo, este título en ninguna, ni en Revista Mexicana de Literatura, ni en alguna de las que dije. O quizá, si lo decimos, las otras revistas, ¿no?, de la década de los 50 son todas, ¿no?, publicaciones periódicas que no se han leído por el nocivo privilegio de seleccionar un corpus de publicaciones que posean un buen origen. En esa simplificación que asumirá que los grupos cosmopolita y nacionalista son homogéneos, que ambas tendencias, siempre referidas al centro del país, representan un conjunto que puede, ¿no?, establecer conclusiones para extrapolarlas a un corte temporal distinto o regiones mucho más amplias, ¿no? Si seguimos estas prácticas, no romperemos la construcción de una historia de la literatura como algo lineal. Cuando hablo aquí de repensar nuestros modelos interdisciplinarios y disciplinarios, a la luz de un ejemplo concreto, metáfora, estoy siendo realista. Muchas gracias. Muchas gracias, Israel. Creo que has dado en el clavo no solo de encabalgar muchas de los diálogos y discusiones que hemos tenido a la hora de las preguntas, sino de marcar un estado de la cuestión acerca de la importancia de las publicaciones en la historia literaria, y te agradezco mucho por ello. A continuación, en otra publicación, tenemos a Antonio Sierra, el fotoperiodismo en la revista Mañana. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación para asistir a este congreso. Perdón, a Ana Laura, a Luz América, a Raquel, gracias por la invitación nuevamente. Y bueno, pues voy a empezar con la ponencia. Estas páginas tienen como objetivo dar cuenta de manera general sobre el fotoperiodismo en la revista Mañana. Sin embargo, antes de abordar el tema de las imágenes en esta publicación, aparecida en 1943, habrá que introducir algunos apuntes que nos aproximen al concepto mismo. De entrada, ya tenemos un problema, pues se trata de dos conceptos y no de uno, como en principio pareciera. Debemos separar esta palabra compuesta, la fotografía por una parte y el periodismo por otra. La imagen fotográfica ha tenido importancia sustantiva en el periodismo. Luego de su nacimiento, los medios de comunicación la incluyeron en diarios y revistas, confiriéndole una responsabilidad en el complejo campo simbólico. Esto ha sido un proceso acelerado, y con el tiempo, las imágenes han poblado los nuevos soportes electrónicos de manera excesiva. Los avances tecnológicos influyen profundamente en todos los ámbitos de la humanidad, y estos han hecho que la fotografía ocupe un lugar privilegiado. Como nunca antes, nuestra civilización cuenta con un caudal de innovaciones. Vivimos en una sociedad que ha privilegiado la imagen sin detenerse a evaluar las consecuencias de esta saturación. Las fotografías circulan de manera apresurada, impactando en todas las esferas sociales. En palabras de Gerard Jackman, ya no es necesario destacar la importancia de la imagen. Lo que hay que pensar, simplemente, es que se está menos en lo que se ha podido llamar una civilización de la imagen que en una civilización del exceso de imágenes. Estos avances tecnológicos han dotado de herramientas cada vez más actualizadas, permitiendo la difusión de ideas y la reproducción de imágenes a través de los medios de comunicación.
El periódico sigue siendo un órgano fundamental en nuestra sociedad. Es un medio dotado de prótesis, en el sentido freudiano, que le permiten prolongar la construcción de significados. Su mirada está representada en la cámara fotográfica, que repasa cualquier superficie. Todo se registra a través del aparato que sirve de prótesis del diario. Coincido con Jackman en que, abre comillas, la civilización de la mirada es la extensión pronta y desmesurada del poder del cuerpo en cuanto a su órgano visual. El hombre ve más, mejor, más rápido, más lejos. También ve con mayor profundidad y, en principio, de manera más profunda en él mismo. Estos avances le han permitido a los medios de comunicación ver, escuchar y difundir cada vez con mayor prontitud, aunque cada vez con menor calidad. Desde el comienzo, a finales del siglo XIX, la fotografía tuvo fuerza como documento visual en las publicaciones periódicas. Cabe recordar que hasta entonces los discursos visuales que acompañaban a los textos de los impresos estaban representados en ese momento por dibujos, ilustraciones y grabados. El tratamiento del acontecimiento en la prensa pasa por dibujos realizados generalmente en los lugares mismos, pero a menudo se reinterpretan e incluso se recrean completamente. Los rumores o los testigos no muy creíbles son los que proveen el material. La pintura histórica, género noble por excelencia, también se pone en cuestión. La verdad histórica a menudo se deforma en favor del mensaje que se quiere transmitir. Estos cuadros, la mayoría de las veces encomendados por el Estado, difícilmente pueden adoptar un punto de vista objetivo. Las derrotas no se representan y las victorias se adornan. La celebración épica prevalece sobre la búsqueda de una verdad histórica. La diferencia fundamental entre estos dibujos y pinturas y la fotografía es la diferencia obligatoria espaciotemporal entre el desarrollo del suceso y su tratamiento. Con el descubrimiento de la fotografía, los medios de comunicación impresos tuvieron una nueva aliada. Desde luego se trató de un proceso que modificó la lectura de los contenidos periodísticos. Al mismo tiempo, con la imagen, surgió una nueva forma de representación social. Walter Benjamin destaca que la imagen de prensa aparece cuando el contacto entre actualidad y fotografía se establece. El acta de nacimiento de la foto de prensa fue su inserción en las rotativas de los diarios, cuando revistió los acontecimientos, cuando ingresó a los ritmos acelerados del periodismo. Como documento social, la fotografía será irreprochable. Llevó todo un proceso de valorización. En un inicio estuvo al servicio de la ciencia, pues se le ocupó para documentar los testimonios científicos. Para la prensa fue el gran descubrimiento que apoyó sus discursos textuales, pero la fotografía mantuvo su propia identidad. Al fotoperiodismo se le pidió que las imágenes que concentrara fueran fieles a la realidad, exigencia claramente imposible. Lo que presentan, desde luego, no es lo que existió. El disparo de la cámara concentra un fragmento aproximado de lo sucedido, y lo que se muestra en la imagen es la ausencia de lo observado. Hay siempre una imposibilidad de registrar el instante. Lo que se recupera es un fragmento semejante a la realidad. Roland Barthes apunta que, comillas, la fotografía no dice forzosamente lo que ya no es, sino tan solo y sin duda alguna lo que ha sido. Cierro. Como se advierte, entramos al problema de la percepción. Sin ánimo de ser exhaustivo, simplemente agregaré, de manera coincidente con Juan Pablo Aguilar Martínez y Ángeles Eraña, otras exigencias impuestas al fotoperiodismo: la objetividad y la veracidad. Cito: es interesante notar que si bien se supone que estos mismos principios sirven como base del periodismo escrito, el tipo de exigencia que estas dos nociones imponen a cada uno de ellos es distinto. Cierro. En este sentido, considero que también se le quiso dejar pesadas encomiendas: fidelidad, objetividad, veracidad. Para estos autores, dicen, el juicio que ejercemos sobre la fotografía de prensa es mucho más severo. Estas, o bien muestran lo que sucedió exactamente como de hecho sucedió, o bien son una distorsión de los hechos, son falaces. Cierra cita. Aunque se le quiso dejar esa carga, la fotografía de prensa también mostró su rebeldía, pues no puede, por más que se le exija, registrar tal cual la realidad. Parecería que la fotografía tiene algo de magia,
Y los fotógrafos, como los magos, nos hacen creer que miramos lo que vemos, cuando en realidad no existe lo que en principio creemos ver. Pensamos que ese rectángulo que encuadra el instante tomado nos deja una imagen que atestigua nuestra presencia en el mundo. Pero por más sorprendente que sea, la fotografía no tiene magia. Cuenta con dos elementos que le son característicos, la denotación y la connotación, como lo anticipó Roland Barthes. Cito a Roland: en definitiva, todas estas artes imitativas conllevan dos mensajes, un mensaje denotado, que es el propio análogo, y un mensaje connotado, que es, en cierta manera, el modo en que la sociedad ofrece al lector su opinión sobre aquel. ¿Qué es lo que representa la fotografía? Si nos quedamos con el elemento de la denotación, lo ha explicado de manera detallada Barthes, la fotografía ofrece el análogo. Cito: hay ciertamente una reducción al pasar del objeto a su imagen, de proporción, de perspectiva y de color. Pero en ningún momento esa reducción llega a ser una transformación en el sentido matemático del término. Para pasar de lo real a su fotografía, no hace ninguna falta segmentar lo real en unidades y construir estas unidades en signos sustanciales diferentes al objeto que permiten leer. Entre el objeto y su imagen, no es en absoluto necesario disponer de un relevo, es decir, de un código. Claro que la imagen no es real, pero al menos es el análogo perfecto de la realidad, y precisamente esta perfección analógica es la que define la fotografía delante del sentido común. Para los medios de comunicación, se había precisado, la fotografía se incluyó formando parte indisociable de su corpus. Ya no solo se privilegiaba el texto, también la imagen. Dos discursos que integran una sucesión de mensajes, dos contenedores que forman parte del poderoso engranaje de los medios. De esta manera, la fotografía de prensa está perfectamente relacionada con el texto que le acompaña, ya sea una nota extensa o simplemente el pie de foto. Ambas son complementarias. Aunque siempre se acompañan, texto e imagen no siempre coinciden, y es debido a la propia fuerza de la denotación de la imagen. Así que puede ocurrir que el texto y la imagen se contradigan. Por lo pronto, valdría la pena citar a Pepe Baeza, estudioso de la foto de prensa, quien ofrece una definición con la que coincidimos. Hay que empezar descartando de cualquier clasificación, dice, de fotos de prensa, las que ésta publica, pero no forman parte del contenido editorial de la misma. Me refiero básicamente a la fotografía publicitaria, pero también a cualquier otro tipo de fotografía que alquile el canal de prensa, habitualmente con fines persuasivos. Nos encontramos así en las imágenes que planifica y produce o compra y publica la prensa como contenido propio. Es el conjunto de imágenes al que podemos atribuir el término fotografía de prensa. Esta, a su vez, estaría constituida por dos grandes imágenes, el fotoperiodismo y la fotoilustración. Lo anterior es el marco de referencia que permite aproximarnos al trabajo fotoperiodístico impulsado por Regino Hernández Yergo en la revista Mañana, publicación que nació el sábado 4 de septiembre de 1943. Para la década de los años 40, Regino contaba con una experiencia consolidada en el diarismo nacional, pues en 1937, luego de su regreso de Los Ángeles, California, fundó Hoy, primer proyecto que antecedió a una larga carrera empresarial. Para el periodismo nacional, sus proyectos fueron un semillero de reporteros y fotógrafos. Entre los primeros se formaron Edmundo Valadez, Luis Espota, Roberto Blanco Moeno y Arturo Sotomayor. En cuanto a los fotógrafos, invitó a Enrique Díaz, a los hermanos Casasola y los hermanos Mayo, que venían del exilio español. Como se ha dicho, sus publicaciones privilegiaron el discurso visual. Prueba del anterior fue su apuesta en 1938 con Rotofoto, proyecto que dejó el precedente de las primeras revistas especializadas en el fotoperiodismo durante la primera mitad del siglo XX. Rotofoto dejó guiños de ironía en sus trabajos. Fundamentó su análisis de la realidad mexicana en una fórmula novedosa de articular el binomio texto e imagen, ya que otorgó un protagonismo inusual a la imagen fotográfica y a los textos a pie de foto. Ejemplo de esto es la imagen de un senador a quien sorpresivamente lo retrataron cuando se encontraba comiendo. Sostenía con sus manos un hueso. El pie de foto de los responsables de la revista decía, comillas,
El senador Padilla resuelve aferrarse al hueso. Como se advierte, ese fue el tono sensacional de los Yergo, en algunos casos con gran éxito, pero en otros mostraron una decadencia periodística. En ese año se desarrolló una de las polémicas sobre la libertad de prensa, originada por Rotofoto, al tratar de ridiculizar al gobierno de Cárdenas. Humberto Musacchio considera que el director, abro comillas, apostó el porvenir de la revista a la capacidad de sus fotógrafos para asombrar al público. Ellos hacían su trabajo y el director los publicaba, como en el número 10, donde apareció Cárdenas en calzoncillos. Hasta aquí observamos cómo, a través del discurso visual, el empresario tabasqueño polemizó con el Estado, confiado en el poder conquistado en los medios de comunicación. De igual forma, para 1943, los conflictos con Cárdenas y Ávila Camacho lo llevaron a perder hoy. Regino negó el apoyo al entonces candidato a la presidencia y durante la campaña decidió pronunciarse a favor de Almazán. Cito a Regino: la opinión pública era francamente almazanista. Yo cometí el error de dejarme llevar por la corriente y el error de llevar conmigo a la revista Hoy, convirtiéndola también en almazanista. Cierro. De manera inmediata inició Mañana, más o menos en los mismos términos. Se llevó a la nómina de colaboradores de Hoy, escritores, periodistas y fotógrafos. La publicación buscaba, desde el inicio, llegar a la palestra más alta del periodismo nacional. Surgió durante el periodo de Ávila Camacho. Para ese momento, con gran habilidad, el presidente logró separarse del cardenismo. Los propietarios de medios impresos, que tuvieron varios enfrentamientos en el régimen anterior, con Ávila Camacho se alinearon. La prensa independiente se puso a las órdenes del mejor postor. Pasaron del enfrentamiento a formas de negociación que iban del chantaje a la sumisión, estableciendo mecanismos de relación que sobreviven hasta nuestros días. Mañana apostó por una revolución técnica. Así lo señalaba su manifiesto. Cito: la revista ha nacido, pues, bajo el impulso de un ferviente deseo de progreso y mejoramiento en todos los órdenes, y uno de ellos es el que se refiere a la técnica de su realización, así como otro es el examen de los acontecimientos de cada día desde el punto de vista del mañana de la nación. Mañana innovará, revolucionándola, la técnica periodística de México en su aspecto gráfico. La portada presentó una ilustración de manera semanal, preámbulo de que su oferta periodística tendría un alto contenido visual. Incluyó trabajos de alta calidad con información política y social, contó con secciones fijas donde se escribió de artes, deportes, toros. La mayoría de estos estuvo acompañada de su soporte gráfico. Inició una sección titulada Había una vez, historieta rotográfica para chicos y grandes. Se trató de carruseles de fotografía con su correspondiente pie de foto. La revista publicó sus imágenes en gran formato, otorgándoles amplios espacios, acompañando los textos de los reporteros. Semana a semana, el público tenía la información que daba cuenta de los problemas nacionales e internacionales. La Segunda Guerra Mundial fue el acontecimiento que marcó decisivamente al gobierno del general Ávila Camacho. Mañana presentó la información gráfica sobre el conflicto bélico. Contrató los servicios de dos agencias internacionales, Radiofoto Internacional y News Service. De esta manera, la sección Gráficas de la Guerra presentó imágenes impactantes del horror que se vivía en Europa. Se documentaban los avances de los ejércitos aliados de la ofensiva nazi. Alrededor de los trabajos en Mañana, de 1943 a 1949, se advierten dos posiciones. Por una parte, el apoyo al gobierno del general Ávila Camacho y posteriormente al de Miguel Alemán. Gran parte de las fotografías de prensa resultó una adulación al poder, a la figura del Estado. Destinaron espacios a las ceremonias presidenciales, banquetes y toda clase de mensajes que desde el Estado se querían presentar. Asimismo, se destinó el foro a la élite empresarial, imágenes de banqueros en convenciones, de hoteleros, entre otros grupos. Es interesante observar las contradicciones entre las fotos que promovieron la imagen presidencial y los textos periodísticos que les acompañaron. En 1944, luego del atentado contra el presidente Ávila Camacho, la revista presentó una imagen del acontecimiento.
La foto es de 3/4, tomada desde un ángulo lateral. El texto dice: de pie, sereno, el presidente Ávila Camacho recibe a los periodistas después del atentado. Note el lector en el lado izquierdo del saco que lleva el primer magistrado el lugar por donde entró la bala que estuvo a punto de cambiar el curso de la historia de México. A la derecha, el subteniente José de la Lama Rojas, autor del frustrado asesinato. Cierro la cita. Pero no es el rostro de serenidad el que se observa en la imagen, es una cara de preocupación. Pero la perspectiva del fotógrafo evita el detalle del semblante. Detrás del presidente se aprecian dos rostros, son los guardaespaldas, sorprendidos por el incidente. Del lado derecho colocaron una imagen de archivo del agresor, una foto vieja, donde el subteniente porta su uniforme militar, el rostro firme, derecho, erguido. No publicaron la imagen del subteniente en el momento de su captura. La colocación de las imágenes es simbólica, pues parece que esta representación acusa a un sector específico del ejército. Ahora bien, si el gobierno de Ávila Camacho tuvo que desplegar una amplia campaña de propaganda para lograr el respaldo de las principales fuerzas del oficialismo revolucionario a la nueva política de acercamiento con Estados Unidos, la revista cumplió con esta misión a cabalidad. Por otra parte, también publicaron imágenes que reflejaron las manifestaciones sociales y los acontecimientos de esos años. Los fotógrafos, al igual que los periodistas, se trasladaron al laboratorio social, la calle. Allí retrataron el pulso de la vida cotidiana. Recuperaron, a través de la lente, las tradiciones de la época, como la Noche de los Muertos en Janitzio. Realizaron expediciones hacia diversas zonas del país con la finalidad de documentar la riqueza nacional, por ejemplo, oro en la selva lacandona. De igual forma, los fotógrafos reportaron los siniestros de la época, ciclones, huracanes, inundaciones. Durante el primer número, Paco Mayo publicó Lava y ceniza en lo que antes fueron campos fertilísimos, las cercanías del volcán en la actualidad. El fotógrafo español tomó un avión especial y se dirigió a la zona del Paricutín con el propósito de observar y captar con su cámara las nuevas fases del volcán michoacano. La ciudad tuvo un lugar privilegiado en la revista. Calles, avenidas y edificios históricos formaron parte del contenido visual. Los fotoreportajes de Enrique Díaz, Miguel Valdés, Colunga, Corona se incluyeron desde el comienzo en la revista. Posteriormente se sumó Nacho López y Héctor García. Participaron fotógrafos extranjeros como Gerard Duby, Ricardo Rasetti y Evelyn Hofer. En 1946, bajo la pluma de Antonio Rodríguez, Mañana publicó una serie de entrevistas con fotógrafos destacados de la prensa nacional. Este trabajo quedó recuperado en Haces de la Cámara, textos sobre fotografía mexicana de Rebeca Monroy. De acuerdo con la investigadora, comillas, los textos presentados por Antonio Rodríguez de junio a octubre de 1946 son sustanciales para la comprensión de la fotografía mexicana y su desarrollo en la primera mitad del siglo XX. Cierro la cita. Además de Antonio Rodríguez y Enrique Díaz, organizaron una exposición de fotografía con la finalidad de dar a conocer los trabajos de estos profesionales de la Cámara. Se emitió la convocatoria el 22 de junio de 1946. Al año siguiente se llevó a cabo en el Palacio de Bellas Artes con el apoyo de Jaime Torres Bodet, entonces secretario de Educación Pública. La revista se colocó con una posición privilegiada con esta iniciativa. Rebeca Monroy considera que con la serie de entrevistas y la exposición, la triada editor, escritor y fotógrafo fue la fórmula indispensable para la promoción y el rescate de ese gremio del repórter gráfico. Regino, Antonio Rodríguez y Enrique Díaz tenían una visión vanguardista de la fotografía como documento histórico con características estéticas. Por ello buscaban otorgarle un mejor lugar en la escala profesional, reivindicar su peligrosa labor y difundir tan valiosos documentos visuales que se habían reunido en los últimos años de la reconstrucción nacional, además de poner a la revista dentro de un marco de fuertes novedades editoriales y culturales. Me parece que la mención es correcta, aunque considero que en el caso de la fotografía de prensa que incluyó Hernández Yergo, tiene un antecedente más complejo, como se ha indicado líneas arriba. No se puede comprender la fotografía en Mañana sin remitirse a los proyectos iniciales Hoy y Rotofoto.
Mañana, bajo la dirección de Hernández Yergo, contribuyó en el ejercicio del periodismo gráfico y logró dejar testimonio de episodios políticos y sociales que deben ser analizados. Regino supo aprovechar el trabajo de periodistas, articulistas y fotoperiodistas. Estos últimos tuvieron una mirada excepcional, como Enrique Díaz, los hermanos Casasola y los hermanos Mayo, por citar algunos. Me parece que falta valorar más los proyectos de Yergo, pues tenía un amplio conocimiento sobre el tema y sabía observar y acertar en las imágenes seleccionadas. Gracias. Gracias, Antonio, por esta breve exposición del fotoperiodismo, precisamente no solo como rasgo de modernidad, sino también como testimonio de un tiempo vertiente y vertiginoso. A continuación, tenemos a Gabriela Silva Ibargüen con la ponencia Notas para el estudio de El corno emplumado. Muchas gracias. Bueno, primero que nada, quiero agradecer a las organizadoras por invitarme. También les agradezco a todos ustedes su presencia, sobre todo al maestro Sergio Mondragón, quien es un protagonista de esta historia. Bueno, notas para el estudio del corno emplumado. Antes que nada debo hacer una advertencia. Me voy a centrar especialmente en las antologías poéticas del corno y su sello editorial. La revista literaria El Corno Emplumado fue editada por la poeta norteamericana Margaret Randall y el poeta mexicano Sergio Mondragón entre 1962 y 1969 en la Ciudad de México. Se publicaron 31 números de forma trimestral, con un formato en octavo, 20 por 14 centímetros, una extensión de 100 a 300 páginas y un tiraje promedio de 3.000 ejemplares. Si bien es posible definirla como una revista de poesía, en sus páginas también encontramos cuentos, ensayos, reseñas, fragmentos de novelas y piezas teatrales, una sección de correspondencia y un variado contenido gráfico. Hay que advertir que se trata de una revista de editor, es decir, formada y maquetada a partir de los juicios e intuiciones de los editores, quienes publicaron a más de 700 escritores y artistas. Otro aspecto importante es el bilingüismo de la revista, propiciado por la voluntad de Randall y Mondragón de llegar a un amplio número de lectores. Las colaboraciones eran publicadas en español, en inglés o en ambas lenguas. Esto no quiere decir, por supuesto, que solo se imprimían textos de autores de lengua española o de lengua inglesa. También se incluyeron, por ejemplo, textos traducidos al español o al inglés, de Eugenio Montale, Germán Hesse, M. Césaire, Gabriel Ferrater o la rusa Svetlana Yevseyeva. No obstante, la gran mayoría de los colaboradores eran originarios de América Latina, como Ernesto Cardenal, Raquel Jodorowsky o J. Mario Arbeláez, o de Norteamérica, como Jerome Rothenberg, Ted Ensslin o Thomas Merton. Desde sus inicios, el principal objetivo del Corno Emplumado fue propiciar un espacio de encuentro entre tradiciones literarias que se ignoraban. De ello se percataron muy pronto Randall y Mondragón cuando en 1961 se conocieron e idearon la revista en el departamento del poeta Philip Lamantía en la colonia Cuauhtémoc. Randall había llegado a México en el verano de 1961 procedente de Nueva York, en donde había dado sus primeros pasos como poeta. A su vez, Mondragón estudiaba en la Escuela de Periodismo Carlos Septién García, donde había conocido a Homero Aridgis, quien lo acercó al grupo de escritores que frecuentaban a Lamantía. Las tertulias literarias organizadas en el departamento de este último fueron el principio de un descubrimiento mutuo entre la poesía de Estados Unidos y de América Latina. Philip Lamantía, Harvey Wallin y Margaret Randall les mostraron a los latinoamericanos la poesía de Ezra Pound y William Carlos Williams, mientras que estos, Cardenal, Aridgis y Mondragón, por mencionar a unos cuantos, les enseñaron a los norteamericanos la poesía de César Vallejo y Pablo Neruda. El nombre de la revista, sugerido por Harvey Wallin, es símbolo de este encuentro. The Plumed Horn, después traducido como El Corno Emplumado, se refiere a las plumas de Quetzalcóatl y al corno francés del jazz norteamericano, y está en armonía con el espíritu experimental e internacionalista de la literatura y el arte en boga en los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial. En materia poética, uno de los rasgos distintivos del Corno fue la publicación de antologías de poesía en el cuerpo de la revista, a partir del número 3 de julio de 1962.
A diferencia del resto de los poemas, publicados de forma libre y sin mayor relación que la convivencia en las páginas, las antologías tienen una unidad formal y un espacio específico, delimitado generalmente por una portadilla, un título y, en algunos casos, por un epígrafe que establece el tono de la selección. Estas antologías cumplieron el propósito de edificar puentes y diálogos entre la poesía de distintos países. Salvo un par de excepciones, las muestras de poesía se configuraron a partir de un criterio geográfico nacional. Poesía de Guatemala, 5 poetas de Argelia o 20 poetas de España son algunos de los títulos de estas selecciones. Algunas de ellas fueron elaboradas por colaboradores de la revista, como Poesía Concreta de Brasil, presentada y seleccionada por Haroldo de Campos, o las 3 antologías de poesía nicaragüense escogidas por Ernesto Cardenal. Otras fueron autoría de Mondragón y Randall. Por lo general se daba preferencia a poetas jóvenes poco difundidos fuera de su país, aunque también se llegaron a incluir autores de renombre internacional, como Nicanor Parra u Octavio Paz. Algunas fueron acompañadas por ilustraciones de artistas de los países a los que estaba dedicada, como en Poesía Finlandesa Contemporánea del número 14, con ilustraciones de Alpo Jákola y Juha Soisalo. La extensión de cada antología es distinta. La más breve contiene solo a 2 poetas y la más extensa a 47. En total, hay 35 antologías poéticas distribuidas en 21 números del Corno, es decir, 10 números de la colección no cuentan con antología. 18 países están representados, pero también se antologaron 3 grupos que rebasan las fronteras nacionales: poesía primitiva, con muestras de la poesía oral americana; poesía de pintores, con poemas de artistas europeos como Paul Klee, Salvador Dalí u Óscar Kokoschka; y poetas guerrilleros, con poemas del guatemalteco Otto René Castillo y del peruano Javier Heraud. A mi juicio, una de las antologías más importantes es la del número 23, llamada Poesía Cubana Moderna, no solo porque de modo extraordinario abarca la totalidad del número, sino porque demuestra una postura política clara a favor de los ideales de la Revolución Cubana y porque es íntegramente bilingüe. Este número fue uno de los principales medios de difusión de la literatura cubana en Estados Unidos y causó mucho revuelo entre los escritores afincados en este país, debido a que el bloqueo económico y cultural estaba en su punto crítico. De hecho, Randall y Mondragón ya habían publicado 4 años antes una antología de poesía cubana en julio de 1963, de menor extensión y con un fragmento del polémico discurso Palabras a los intelectuales de Fidel Castro. A pesar de solo haberse impreso en español, la Organización de Estados Americanos, la OEA, dejó de pagar 500 suscripciones anuales que hasta entonces financiaba, lo que representó una significativa pérdida económica para el Corno. Que en 1967 hayan vuelto a publicar a los poetas de la Cuba revolucionaria, y en esta ocasión de forma bilingüe, quiere decir que los editores no cejaron en su intento de promover la literatura cubana en Estados Unidos y en el resto de los países a los que llegaban sus redes de distribución. Otra de las antologías que considero relevante es 24 poetas mexicanos contemporáneos, incluida en el número 18 de abril de 1966, es decir, publicada el mismo año que la antología de Carlos Monsiváis, La poesía mexicana del siglo XX, y que Poesía en movimiento, firmada por Paz, Aridgis, Chumacero y Pacheco, del siglo XXI. Mientras que en la primera no se menciona el Corno, e incluso se manifiestan ciertas reticencias de Monsiváis hacia los editores y su círculo de colaboradores, en la segunda aparecen poemas que fueron tomados directamente de la antología 24 poetas mexicanos contemporáneos. Por ejemplo, Música contra la tormenta, de Jaime Labastida; Calor, de Sergio Mondragón; Oleajes, de Gabriel Said; Ven y Petrópolis bajo la niebla, de Telma Nava; y Sílabas por el maxilar, de Franz Kafka, de Efraín Huerta. Para Sergio Mondragón, y coincido con él, el vínculo entre Poesía en movimiento y el Corno emplumado es el reconocimiento de parte de Octavio Paz y Arnaldo Orfila a la labor experimental y de difusión del Corno. Quisiera seguir hablando de las antologías, como las de poesía española, argentina o chilena, por su valor literario y de primera difusión de autores que hoy son leídos por todos nosotros. Pero quiero pasar a otro asunto digno de nuestra atención: el sello editorial de la revista. En materia editorial, el Corno compartía con otras revistas el interés en publicar libros independientes como cualquier casa editora. Esto lo manifestaron Randall y Mondragón desde la primera nota editorial y durante los 4 primeros años
de 1962 a 1965, los números de octubre o de fin de año los destinaron a imprimir libros íntegros de un solo autor. Si bien los números 4, 8, 12 y 16 están seriados y conservan ciertos aspectos de la revista, son los intentos de consolidar el proyecto de ediciones El Corno Emplumado. Esta práctica editorial, que es inevitable relacionar con las festividades de fin de año, ofrecer a los lectores un libro en vez de una revista, dejó de realizarse cuando lograron publicar de forma independiente los títulos que conformaron las ediciones El Corno Emplumado. A partir de 1964, la consolidación del proyecto hemerográfico permitió dar rienda suelta al proyecto editorial, de modo que empezaron a aparecer títulos que, si bien compartían el formato en octavo de la revista, dejaron de estar seriados. A su vez, el declive del corno está estrechamente relacionado con el fin de las publicaciones de libros, que dejaron de editarse en 1966. Hasta donde he podido investigar, salieron a la luz 24 títulos en total, incluyendo los números libro de fin de año. Este corpus editorial ha permanecido desatendido por la crítica, tal vez porque ni los editores ni los archivos poseen la totalidad de los libros. El primer libro publicado, que es el número 4 de la revista, corresponde a la versión castellana del poemario Marcia Seadila, de Agustí Bartra. Marcia Seadila, hay que destacar, ya había aparecido en catalán en 1948. Evidentemente, los editores reservaron la última publicación del año 1962 al título de Bartra, con el propósito de ofrecer a sus lectores no solo una selección de poemas, sino la integridad de un poemario, que además se presentaba en edición bilingüe. Lo mismo ocurrió al año siguiente, cuando dieron a conocer el poemario de Robert Kelly, Her Body Against Time, Su Cuerpo contra el Tiempo, el número 8, traducido al español por Randall y Mondragón. Si en un primer momento fue casi una casualidad que llegara a manos de los editores el poemario de Bartra, el éxito del libro publicado con el sello de ediciones El Corno Emplumado animó a otros escritores a enviar sus manuscritos. De ahí que en abril de 1964 viera a la luz, de forma independiente la revista, el primer volumen de la colección Acuario, titulado Mahacuayimuqueya, de la escritora Ana Mairena. La colección Acuario se distinguió por publicar ediciones traducidas al inglés y al español, acompañadas por lo general de ilustraciones de diversos artistas. Hasta donde tengo noticia, 11 libros se editaron en esta colección, entre los que destaca por sus materiales gráficos Tierra de Moras, de Walter Lowenfels, que lo ilustró David Alfaro Siqueiros. Otros títulos de la colección Acuario son Voz sin pasaporte, de Jacobo Glantz, Poemas a Gorky, de Jerome Rothenberg, y el primer poemario de Sergio Mondragón, Yo soy el otro, por mencionar los que a mi juicio son los que demuestran un notable lirismo. Además de Acuario, se crearon las colecciones La Llave y La Ola, cada una con un propósito distinto. La colección La Llave está conformada por 3 libros publicados exclusivamente en inglés, como el de Matty Rossi, The Trees of Vietnam, publicado en 1966, mientras que La Ola la integra un solo libro, Dibujos de vida y de muerte, de Silvia de Swan. De acuerdo con el catálogo de publicaciones no vendidas o en almacén, custodiado en la biblioteca Fales de la Universidad de Nueva York, la colección La Ola estaba destinada a difundir la obra de artistas plásticos jóvenes. Por último, existen 5 libros fuera de colección, que son poemarios de autores de Estados Unidos, entre los que destaca October, de Margaret Randall. Ciertos testimonios dan cuenta de que por lo menos existió la intención de publicar más libros. Si bien es posible que hayan sido editados, tengo la sospecha de que esto no ocurrió, porque no figuran en ningún catálogo. Por ejemplo, en la nota de los colaboradores del número 6, de abril de 1963, se anuncia que el libro Colores Nuevos de Otto Raúl González saldría publicado con el sello de la revista. O en la carta de Ernesto Cardenal, dirigida a Sergio Mondragón, sin fecha, que aparece en el número 20, de octubre de 1966, el nicaragüense le pregunta: «Dime, ¿piensas publicar el libro de Pound para enviártelo?». Aunque no hay rastros de este libro, sí se publicó en El Corno un año después un poema extenso de Pound, traducido por Cardenal. De igual manera, en abril de 1964, en el número 10, los editores anunciaron una edición bilingüe de la poesía de Joaquín Sánchez MacGregor, que al parecer tampoco vio la luz. Y bueno, hasta aquí llego con lo de las antologías y el sello editorial. Pero quiero dejar asentado, antes de concluir, algunos aspectos de la revista que merecen nuestra atención y que espero tratarlos en otro momento. Por ejemplo, la trascendencia del bilingüismo de la revista,
que la crítica suele pasar por alto al describirla como una publicación bilingüe, como si todos los números y colecciones lo fueran, cuando no es así. Además, es necesario un estudio sobre los traductores, de los que tampoco se ha dado cuenta, para poder valorar las traducciones y las relaciones con otros escritores. Quiero adelantar que una de las traductoras más importantes fue Elinor Randall, la madre de Margaret, de quien sabemos muy poco. Sin ella, la difusión e influencia del corno no hubiera sido la misma. Otro punto que no puedo pasar por alto es la sección de cartas, letters, de la que se puede extraer información valiosa para entender el contexto histórico y literario de la revista, así como para empezar a rastrear algunas de las polémicas en las que se vio involucrada. Un estudio de esta sección también tendría que abordar la correspondencia que no fue publicada y que hoy día está custodiada en archivos de Nuevo México, Austin y Nueva York. Por ejemplo, si nos asomamos rápidamente a algunas cartas inéditas, podemos dilucidar por qué apareció Samuel Beckett como uno de los patrocinadores del corno. Por último, es pertinente y necesario profundizar los estudios sobre la visión política de la revista, emprendidos por la investigadora chilena Irene Rostaño en 1997, y que curiosamente nadie en México ha querido abordar, acaso porque toca fibras sensibles que aún nos impiden acercarnos críticamente a la ingenua esperanza y a la cruel derrota que significó la década de 1960, cuyo punto culminante, la masacre de Tlatelolco y la persecución política, fue la causa principal del corno, por no decir de otros movimientos políticos, culturales y literarios. No tengo duda de que El corno emplumado es un referente de la historia literaria de América, porque involucró a escritores y artistas que definieron una manera de leer el mundo y de entender la poesía. Hoy día seguimos recurriendo a sus páginas para tratar de explicarnos qué ocurrió en la década de 1960, no solo en materia de literatura, sino también desde las perspectivas de la historia y la política. Por suerte, hoy contamos con los 31 números digitalizados en el Open Door Archive de la Universidad Northwestern, y con un documental disponible también en línea que ha revitalizado la labor editorial y poética del corno. Medio siglo después, la revista El corno emplumado sigue convocando a lectores y poetas, pues como dijo alguna vez Sergio Mondragón, la poesía es el lugar de los encuentros. Muchas gracias. Gracias, Gabriela, por mostrarnos la importancia del corno y de su futura investigación, que esperemos sea escuchada por muchos de los asistentes aquí. A continuación, para terminar con esta mesa y este coloquio, tenemos a Daina Dianes Uribe con la ponencia titulada Antonio Acevedo Escobedo, arqueólogo de la hemerografía mexicana. Muchas gracias. Gracias a las organizadoras por la invitación. Y bueno, el título de la ponencia cambió un poco y quedó de la siguiente forma. Antonio Acevedo Escobedo, arqueólogo y cronista de la hemerografía mexicana. Son innumerables las injusticias que se han cometido contra algunos de los animadores y forjadores de la literatura mexicana. Muchos de los que impulsaron la publicación de libros y revistas tan relevantes como significativas han quedado en el anonimato y en el olvido a la hora de reconstruir la historia de nuestras letras. Tal es el caso de Antonio Acevedo Escobedo, quien, a pesar de haber sido un destacado promotor cultural, contar con una bibliografía considerable y haber participado en algunas de las publicaciones periódicas más importantes del siglo XX, ha sido olvidado por la crítica. Desde cuentista hasta dramaturgo y desde tipógrafo hasta columnista, la heterogeneidad de la obra del autor hidrocálido ha sido más digna de abandono que de encomio. Su quehacer periodístico fue el más abundante y el más significativo, pero el menos recordado por los estudiosos de la literatura. En su paso por la hemerografía mexicana, además de cuentista y reseñista, Antonio Acevedo Escobedo fue cronista y arqueólogo de nuestras letras. Quizá la historia y la arqueología son los dos estilos que más caracterizaron sus colaboraciones periodísticas. El examen y el contraste entre el pasado y el presente de la literatura fue algo que inquietó al autor de Sirena en el aula. En el prólogo que Antonio Acevedo Escobedo escribió para Almanaque Literario, hablaba sobre esta unión, y cito: «Es posible que a través de tantas muestras de la expresión literaria anterior a nuestra época logremos un conocimiento menos superficial del pasado inmediato y notaremos de paso cómo diversos fenómenos y deficiencias de hoy en día preocupaban entonces». Hasta aquí la cita.
Antonio Acevedo Escobedo siempre estuvo cautivado con narrar y recontar los acontecimientos culturales. Muestra de eso fueron algunas de sus columnas, entre las que destacan hoy Noticias Literarias de Antonio Acevedo Escobedo, en Revista de Revistas, Hace 40 años y las cosas fueron así, en El Nacional, Anuncios y Presencias en Letras de México, y Hechos, Letras, Personas en Universidad de México. Asimismo, mientras Antonio Acevedo Escobedo trabajó como director del Departamento de Literatura del Instituto Nacional de Bellas Artes, organizó varios ciclos de conferencias que desembocaron en la publicación de libros que actualmente son una herramienta indispensable para el estudioso de las publicaciones periódicas. En 1961, mientras Jaime Torres Bodet era secretario de Educación Pública, se edita El Trato con los Escritores, un conjunto de semblanzas donde Antonio Acevedo Escobedo invitó a los sustentantes a un torneo de conferencias en tono menor respecto a sus recuerdos e impresiones sobre los hombres de letras, ya fueran nacionales o extranjeros, con quienes hubiesen mantenido liga humana. Más tarde, el cronista de Aguascalientes impulsa la publicación de las revistas literarias de México, primera y segunda serie, proyectadas como un examen histórico crítico de aquellas publicaciones a través de las cuales hay expresión el desenvolvimiento de las letras en el país. Dichas conferencias son bastante útiles a los investigadores de la especialidad. Por último, en 1966 da a conocer los 2 tomos de Los Narradores ante el público, compilación que nos permite acceder al momento en que comenzaban a gestarse el trabajo de algunos de los autores invitados, cuya obra hoy en día es amplia, diversa y reconocida por las instituciones del país y en algunos casos en el extranjero. Los 20 ensayos incluidos por Antonio Acevedo Escobedo en este libro son confesión, autobiografía, autocrítica. Son un testimonio sin precedente para conocer desde dentro un momento de nuestra literatura, para enterarse de qué piensan opuesta y complementariamente los escritores acerca de su oficio y de la sociedad mexicana. 20 cuentistas y novelistas cuyas fechas de nacimiento se tienen a lo largo de un cuarto de siglo hablaron ávida o tímidamente de su infancia, el surgimiento de vocación, el clima en que se formaron, sus lecturas determinantes, sus admiraciones y rechazos, la disparidad o la consonancia entre la vida y la obra, los medios de ganarse la subsistencia, las dificultades de que está empedrada su tarea de escritores y facilidades que la allanan, sus métodos de trabajo, sus grandes esperanzas y sus ilusiones perdidas, su renuencia o entusiasmo, en fin, ante un espectáculo que por primera vez en México convertía al autor en personaje y lo obligaba a una pública rendición de cuentas, a un concurrido examen de conciencia. La tarea de referir y rememorar los hechos que rodearon a los autores y las obras fue continuada por Antonio Acevedo Escobedo en 2 de sus libros más peculiares. En 1966 publicó Letras de los 20, un libro de revistas, en donde el autor reproduce algunos fragmentos que publicó en El Nacional durante los años 60, en su columna titulada Hace 40 años y las cosas fueron así. Estas eran una colección de efemérides del ambiente cultural de los años 20 que, a su vez, fueron tomadas por el escritor hidrocálido de Revista de Revistas, La Pajarita de Papel, El Universal Ilustrado, Cosmópolis, entre otras. La idea de Antonio Acevedo Escobedo de reunir una serie de hechos literarios de muy distinta significación surge porque siempre llamó su atención la circunstancia de que tales evocaciones, en los diarios y revistas, se limitaban exclusivamente a los hechos políticos, económicos y aún de sociedad. La diversidad de sucesos apuntados por Antonio Acevedo Escobedo en sus colaboraciones de Nacional se concretaban en el siguiente epígrafe genérico: una especie de acta arqueológica de noticias curiosas y de lo que hacían y pensaban escritores nacionales y extranjeros hace 8 lustros. Como lo mencioné, más tarde estas fueron recopiladas por Antonio Acevedo Escobedo en Letras de los 20. En la nota preliminar el autor explica la génesis del libro, y cito: es ya costumbre tradicional en los periódicos y revistas del país ofrecer a los anticuados golosos del recuerdo un platillo de letras que se les presenta indistintamente bajo los títulos de La semana hace tantos años, hace X años, los sucesos del año tal, etc. Las personas coetáneas de los acontecimientos, así como quienes apenas empiezan a sentir la pesadumbre de los decenios sobre la espalda, alcanzan una vislumbre trágica o divertida del ayer, a veces distorsionada como las imágenes del cine mudo, pero siempre interesante y propicia para abrir los caminos a la curiosidad. Hasta aquí la cita. En su introducción, Antonio Acevedo Escobedo explica las razones que lo motivaron a reunir estas notas, primero en su columna del Nacional y posteriormente en Letras de los 20. Las anécdotas rescatadas por Antonio Acevedo Escobedo en este texto son, en sus palabras, historia viva y arqueología literaria pura que intentaban despertar la curiosidad de los amantes del recuerdo. La intención de Antonio Acevedo Escobedo era, desde su presente, hacer una retrospectiva de lo que había sucedido con los protagonistas de esos años y provocar en el auditorio contemporáneo la avidez por saber en qué alturas de su desarrollo intelectual y de su trato humano andaban personajes luego tan dilatadamente famosos como José Vasconcelos, Jaime Torres Bodet,
Diego Rivera, Salvador Novo, Mariano Azuela y tantos más, entre los nuestros, así como las ya históricas contorsiones verbales de Marinetti, los delirios de grandeza de Vargas Vila, las andanzas de Valle Inclán y las actitudes de D'Annunzio. Los hechos rememorados reconstruyen los momentos culminantes que se vivieron en el ambiente cultural entre 1921 y 1926. Las notas seleccionadas de Antonio Acevedo Escobedo recuperan historias curiosas de autores de diferentes edades y nacionalidades. La lista de nombres de los protagonistas de esta colección de reminiscencias van desde Rafael Lozano hasta Antonio Caso. La técnica empleada por Antonio Acevedo Escobedo es similar a la del arqueólogo que estudia las artes, los monumentos y los objetos de la antigüedad, especialmente a través de sus restos. En su caso, elaboró una importante indagación bibliomerográfica y tomó diversas empresas editoriales para convertirlas en una especie de collage que relabora el panorama de la segunda década del siglo pasado. Letras de los 20 se publicó bajo el sello editorial del Seminario de Cultura Mexicana, donde Antonio Acevedo Escobedo fue miembro titular y donde también coincidió con Alberto Beltrán, quien ilustró la portada del libro mencionado. La carátula reproduce una bailarina de burlesque delineada en color azul que captura parte de la esencia de los años 20 y que, a su vez, recuerda las portadas que por esos años se publicaban en revista de revistas. La maestría con la que Alberto Beltrán elaboró esta portada es muestra de que el artista se familiarizó con el contenido antes de elaborar un diseño definitivo. Según Fabiola Marta Villegas Torres, Alberto Beltrán opinaba que abordar el tema de la ilustración del libro es referirse a una actividad en vías de desaparición. Por eso, el método utilizado por el ilustrador originario de la Ciudad de México se basaba en informarse de la manera como se iban a imprimir. Incluso, él mismo se dirigía al taller para enterarse de los costos, del tamaño, de si iba a ser a color o en blanco y negro. Después recomendaba los elementos o técnicas a seguir como el offset, la imprenta, los tipos y tamaños. Paso segundo, realizaba 4 o 5 veces la lectura del texto. La primera la hacía de manera general e iba anotando las partes más originales. La segunda la llevaba a cabo para captar la fuerza del texto, y de acuerdo a ello decidía la predominación de blancos, los negros, el grosor de la línea, adaptaba la técnica al contenido. La portada del libro de Antonio Acevedo Escobedo, elaborada por Alberto Beltrán, es un ejemplo de cómo el artista se involucraba con los contenidos que ilustraba, y de cómo Antonio Acevedo Escobedo tuvo el interés por darle a las portadas de sus obras una atmósfera que correspondiera con el asunto tratado. En este caso, considero que la reproducción de esa imagen, que evocaba el espectáculo de esos años, es otro indicio que intentaba estimular la curiosidad hacia esa miscelánea de acontecimientos de esa vertiginosa década. En 1974, Antonio Acevedo Escobedo publica Puertas a la Curiosidad, un libro que tenía como portada una fotografía del zoom de un ojo en un pequeño recuadro, sinónimo de la expectativa anunciada en su denominación. El autor esperaba no defraudar con la premisa del título, pues casi de seguro el conocimiento de una o más notas incitaría a los espíritus inquietos a arrastrar en la pista de unos datos determinados. Igual que Letras de los 20, este texto fue otro intento de Antonio Acevedo Escobedo de elaborar un florilegio a partir de curiosas anécdotas encontradas en libros y revistas. Esta reincidencia es explicada por el autor de Aguascalientes en la advertencia editorial. Y cito: de esta especie bibliográfica, bautizada en España como florestas, ramilletes, se han desentendido las editoriales modernas. ¿Estarán fuera de moda? No importa. Estimamos que suelen ser sabrosas, divertidas y sin mayor escrúpulo. Ahí va esta. Hasta aquí la cita. El interés de retomar estos ejercicios de escritura fue debido a que, como lo menciona el autor, esta práctica carecía de adeptos y se encontraba abandonada por las empresas editoriales. Con Puertas a la Curiosidad, el arqueólogo de nuestras letras reaperturó el diálogo con los acontecimientos pasados y coetáneos, pero en este caso de manera más peculiar. Explica Antonio Acevedo Escobedo. Otra curiosidad perseverante fuera de explorar las obras de hombres de letras o simples viajantes extranjeros, huéspedes ocasionales nuestros, las impresiones por ellos recogidas aquí. ¿Acaso nos impulsó el deseo de conocer más a fondo ciertos matices de México difícilmente perceptibles para los oriundos del país? Hasta aquí la cita. A diferencia de Letras de los 20, que solo se acotaba un lapso de tiempo, Puertas a la Curiosidad está compuesto por una investigación bibliomerográfica más completa. Este compilado también es el resultado de que, sin cesar, a lo largo de incontables años de lectura, una especie de sentido de captación le hizo a Antonio Acevedo Escobedo recaer su atención sobre ciertos rasgos mínimos, a menudo soslayados yacentes en los libros. Según el autor, para la elaboración de este ramillete recurrió a toda clase de impresos y papeles para rescatar a la luz perdurable un conjunto de rarezas literarias o incidentes fugaces, la mayoría destinados al irremisible olvido. Las notas reunidas en copiosa miscelánea ofrecen apuntes que oportunamente y para mayor variedad se ven alterados con las observaciones personales del autor, trozos escogidos de correspondencia con amigos, anécdotas, singularidades, en fin. Pero en todo el material subsiste la referencia a las circunstancias mexicanas.
Son muchos los temas, las épocas y los autores que abarcan estos fragmentos, que solo están unificados por un evento. Desde la primera vez que en sus memorias Fray Servando Teresa de Mier declaró que sustentaba más una onza de chocolate que 2 de carne, hasta la reproducción de la entrevista que Antonio Acevedo Escobedo le hace a Javier Villaurrutia en 1933 para Revista de Revistas, en la que lo cuestiona sobre cuáles son los 10 libros mexicanos representativos del espíritu nuestro. Fragmentos tan azarosos y heterogéneos en los que al lado de un apunte un tanto chocarrero aparece el temblor de un instante poético. Antonio Acevedo Escobedo pensaba que fácilmente cada escritor, despojado del recelo de aplicarse a la tarea de poca monta y lucimiento escaso, podría formar una colección de breves sensaciones, sucedidos y experiencias personales que ya unidas entre sí emitirían algo así como el acorde de una sensibilidad nacional. Letras de los 20 y Puertas a la curiosidad son muestra de que el autor de Sirena en el Aura renunció a la ostentación que a veces representa ser escritor para ser cronista y arqueólogo de la literatura mexicana con profunda discreción y absoluta dignidad. En innumerables ocasiones, Antonio Acevedo Escobedo evitó hablar de sí para hablar de los acontecimientos que rodearon a los demás, como en varias de sus colaboraciones periodísticas, o como el día de su ingreso a la Academia Mexicana de la Lengua, donde prefirió dedicar su discurso a Celestino Gorostiza y a 5 escritores en el olvido. Antonio Acevedo Escobedo, el amor a la literatura se le transfundió por el camino del plomo, al contacto de sus dedos con los tipos metálicos que se van reuniendo en el componedor, como las notas de una sonata que se resolverán en un pasaje de lo más expresivo. Gracias. Gracias por mostrarnos esta figura que obviamente para este instituto no pasa desapercibida, ¿no? Gracias. A continuación tenemos tiempo para una serie de preguntas, comentarios, reclamos, lo que ustedes gusten. Particularmente porque ayer quedó pendiente cierta polémica con el profesor Israel, así que le cedo la palabra a alguien. Yo tengo una pregunta para el doctor Israel. Bueno, más que pregunta es una reflexión acerca de el campo cultural que se crea, ¿no? A partir de las miradas críticas que se hacen a veces de siglos siguientes, ¿no? O sea, cuando miramos la mitad del siglo XX, pues vemos ciertas revistas, ciertos personajes, y sobre todo por la difusión de la pluma de cierto, no sé, de Octavio Paz, no sé, de Alfonso Reyes, ¿no? Mi pregunta, o sea, la reflexión radica en que no podemos estar, más bien, que el aporte que haces acerca de la eugenesia y de cómo ver el gen de la escritura de cierto escritor, de cierta revista, ayuda también a que lo podamos actualizar, ¿no? O sea, qué tipo de personajes vemos en la cultura ahora y cómo se pueden propagar, ¿no? O sea, ya sea en la cultura, en los medios masivos, y como aquí estamos viendo ciertos autores y ciertos autores no. Y que también el trabajo de Gabriela apunta a que hay cosas que a lo mejor dejamos un poquito deslinadas y hay que recuperar, ¿no? Que ese es el trabajo también de las instituciones, pero también de las nuevas generaciones, ¿no? No tengo respuesta, porque no es una pregunta, pero tu comentario creo que tiene que ver mucho con lo que yo mismo me pregunté. Efectivamente, yo estudié contemporáneos y lo estudié previo al boom, digamos, de los estudios de estridentistas. Y me tocó ver cómo a contemporáneos se le estudió hipótesis A, y contemporáneos son cosmopolitas, y estridentistas son nacionalistas. En el Inter, digamos, ahora hay una hipótesis B, contemporáneos también son nacionalistas y estridentistas no son solo nacionalistas. Y bajo esas hipótesis me pregunto, ¿y el agorismo? Nadie lo estudia, ¿no? Y las poetas mexicanas, porque son grupos cerrados y eminentemente masculinos, nadie las estudia. Hipótesis C, vamos a estudiar al agorismo y a las mujeres bajo la dinámica de
O son cercanos a contemporáneos o son cercanos a estudiantismo. La reflexión es muy interesante. Yo diría, mudarse de ciudad es una cosa rara. Yo creo que hay que mudarse relativamente, no sé, cada 5 años hay que mudarse, porque me movieron muchas cosas la mudanza. Y creo que en ese sentido, pensar la disciplina, yo lo he hecho, yo estudié a contemporáneos porque era un grupo, digamos, predominante y me parecía representativo, pero evidentemente lo que estoy planteando ahorita es, más que ver todo como un cauce lineal donde hay unas raíces, un tronco, ¿no? Y hay un fruto que se desprende de eso, yo sí considero que todos estos proyectos literarios, que a final de cuentas no necesariamente están en el tronco, forman parte de esa diversidad, le he llamado genética, y creo que esa es nuestra realidad, ¿no? Más allá de si representan o no una cercanía con otros modelos. Pero es una reflexión, yo creo, que por lo menos para mi caso es fundamental de cara a cómo construimos la historia de la literatura. Porque creo que eso sí ya no lo podemos seguir haciendo. Y lo comentaba un poco en voz alta con la doctora Clark ayer. Este coloquio, bueno, la verdad es que ha sido maravilloso en el sentido de que todas las ponencias tienen investigación documental de primera mano, todas. Y en ese sentido, la discusión ya no es sobre los discursos críticos con los que habíamos leído la literatura, sino a partir justo del testimonio, ¿no? Y eso es maravilloso porque te hace ver que los testimonios no necesariamente representan una cercanía con la ideología, pero tampoco en eso hay problema. O sea, la diversidad es rica, ¿no? Los contemporáneos publican otras revistas, ¿no? Lo comentaba Antonio Cajero, o sea, la doctora Lourdes, ¿no? También hablaba de esto. O sea, creo que seguir leyendo una literatura a partir de un modelo es muy cómodo. Creo que repensarlo es una inquietud muy temeraria, pero yo sí creo que a final de cuentas eso nos toca. No sé cómo, o sea, pero creo que nos toca. Gracias. Aquí adelante tenemos... Soy David Huerta de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Quiero hacerle una sugerencia a Antonio Sierra acerca del fotoperiodismo, que no tiene que ver con ningún texto, ningún ensayo, sino con una película documental de Errol Morris que es sobre las fotografías de Abu Ghraib. Creo que es uno de los ensayos, lo que pasa es que no tiene la forma del ensayo escrito, que consumimos cotidianamente, pero que resulta una reflexión verdaderamente original y muy fecunda, muy estimulante en torno de las imágenes. Fotografías. Claro que se sale completamente del marco de Mañana y de México, pero no deja de ser enormemente interesante y llena de citaciones, la reflexión de Errol Morris, ¿no? Esa es una cosa. Sencillamente es una sugerencia para Antonio Sierra. Una observación de la magnífica ponencia de Israel Ramírez, a pesar de que la mencionó y lo hizo con cierta energía, la revista Ábside sigue quedando en el margen y de una manera francamente escandalosa. ¿Sí? Me parece una revista muy valiosa. Yo la leí en su momento, la sigo leyendo, tengo varios ejemplares, lejos de tener una colección completa, pero la historia de Ábside es realmente muy interesante y las polémicas que hubo, incluso internas, porque nadie discutía con Ábside porque simple y sencillamente estaba fuera de la atención de todos los escritores, editores, periodistas, etc. ¿Sí? He tenido oportunidad de hablar con la maestra Dolores Castro, que me ha dado realmente ideas muy interesantes acerca de Ábside. Su primera reacción cuando me vio con un ejemplar de ¿tú qué haces haciendo leyendo eso? ¿Verdad? No te veo a ti, no entiendo por qué lo estás leyendo. Es una buena revista, es una revista que me interesa. Entonces Ábside, decir, a pesar de que la mencionaran, ¿sí? Sigue estando en el margen y eso no deja de ser un escándalo. Y bueno, me conmueve profundamente la ponencia de Gabriela Silva porque la escucho como lector del Corno Emplumado en los años mismos en que se publicaba, en que íbamos a comprarla y estábamos en la secundaria, en la preparatoria, y es una revista extraordinaria que también hay que ver en contextos, creo yo,
incluso más amplios, no solamente en relación con las revistas de América Latina, sino de los Estados Unidos, y después en los Estados Unidos con la revista Surfer, con la que tiene una relación directa, ¿sí? Están en la misma genealogía, y creo que vale la pena asomarse a esas revistas que aparecieron después del cómic, pero que tienen una relación genealógica, porque son del mismo linaje, de la misma índole, tienen los mismos propósitos muy semejantes, con unas figuras que los relacionan, como Jerome Rothenberg, ¿sí? La poesía primitiva en el Coronel Plumado mereció la atención de una manera muy semejante a eso. ¿Otro comentario, pregunta más? ¿Sí? Bueno, yo también lo que decía el doctor Israel en torno al valor de estas reuniones, de este conocimiento de lo que se está trabajando y de cómo se están leyendo ahora las revistas, creo que también me pareció sumamente valioso, porque en la mañana alguien decía, bueno, es que no lo digo yo, lo dice Jorge Ruedas de la Serna. Y entonces que la doctora Clark y bueno, la doctora Lourdes y las organizadoras del evento den oportunidad a que las nuevas generaciones lean de otra forma, o que inclusive se atrevan a que, o nos atrevamos a criticar a los que ya han dicho algo y digamos, bueno, es que lo vi ahora en una revista y creo que lo que dijo este investigador, que es connotado, no es que yo esté dudando de él, sino que yo me encontré esta revista y lo que él dijo no fue a la luz de ver la revista, sino que fue a la luz de que leyó el prólogo de una edición y demás. Eso ya es valioso, ¿no? Y creo que no estamos hablando mal del investigador ya connotado, sino que estamos hablando en función a que se ve el documento, ¿no? Y también en el sentido de, y eso se lo agradezco mucho a la doctora Clark, pese a que yo soy de historia y me acerco a las revistas literarias a la luz de esos conocimientos históricos, le agradezco mucho el hecho de decirnos a todos, bueno, ya ustedes leyeron, o ya los grandes investigadores de la literatura leyeron el Renacimiento, leyeron la revista Azul, pero yo le estoy leyendo de otra manera y le estoy leyendo a la luz de toda esta revolución tecnológica que me permite ver que a un escritor, a Elena Díaz Alejo, lo confundió con el papá, y no es que nosotros estemos hablando mal de ese investigador y que estemos diciendo es que Elena Díaz Alejo y Ernesto Prado se equivocaron. No, creo que no es que se equivocaron y que les estemos enmendando la plana, sino que estamos leyendo a la luz del conocimiento de otras fuentes, a la luz, por ejemplo, de una base de datos de genealogías de Sanchis, que nos dice cómo se casó un escritor con una señora fulanita, y que esto nos permite saber que el escritor que alguien identificó como el escritor que colaboró en esa revista, pues no es él, sino su hijo. Entonces creo que este tipo de invitación y eso, abrirnos la visión de que no todo está dicho, que podemos dudar de lo que dijo un investigador connotado, pero que no estamos dudando de él, o sea, no le estamos diciendo usted lo hizo mal, sino que lo hizo con otras herramientas. Entonces creo que eso es uno de los grandes aportes de esta edición de textos, de leer las revistas de otra manera, y bueno, pues también sumarme a esto que ahorita decía el doctor Israel, ¿no? De la riqueza de esto, el hecho mismo de que los directores de la mesa, los moderadores de la mesa sean ustedes, que yo creo que tú eres uno de los miembros de los becarios, ¿no? Entonces a mí me parece sumamente valioso, aunque sea un rasgo o un detalle de criticar, no es algo que a mí me deja ver cómo les están dando la palabra a los jovencitos, a estas nuevas interpretaciones. Es un comentario. Creo que todos concordamos contigo. Y este afán de hacer crítica de la crítica ya no es operativo, ¿no? Hay que ir directamente a los textos. La doctora Lourdes. Y además nada más comentar lo que decía ahorita Gaby.
pues quizá para nosotros estudiosos del 20, no sé Gaby, pero muchos que estamos aquí, el trabajo en archivos, bueno, también lo comentamos ayer, no se nos enseñó. O sea, hay una afortunada tradición para los estudiosos del 19 que ya se les está formando, pero a nosotros que nos dedicamos al 20, pues uno ya lee los libros de alguna manera, ¿no? Como si ya todo estuviera escrito, ¿no? Pero no están las colecciones, hay números de revistas que tampoco tenemos, hay periódicos que están mutilados, entonces en ese sentido creo que vamos atrasados los del 20. Ahora sí. Yo creo que ha sido evidente aquí que estamos caminando por dos caminos que aparentemente podrían ser contradictorios entre sí o lejanos o incluso antagónicos, pero creo que se complementan muy bien. Por una parte, porque eso ha quedado evidente en esta mesa, por ejemplo. Una labor es la de mirar de otra manera, la de replantearse una realidad histórico-literaria, y la otra es la del rescate de las figuras que han quedado prácticamente en el olvido. Entonces, son como las dos disciplinas que han quedado aquí muy evidenciadas, ¿no? Por una parte, este rescate tradicional, yo aplaudo, como no tienen una idea, el rescate de Antonio Acevedo Escobedo, puesto que yo hice el índice. Sí, chequé sus comentarios, gracias. ¿No? Y aplaudo absolutamente que en un coloquio se hable de Majacoajigoiqueya, que nada más con el hecho de pronunciar Ya se llevó la es una gran escritora cuyas novelas hay que absolutamente recuperar, y que esta Ana Mairena que se esconde tras de una historia personal verdaderamente dramática y terrible, pues hay que ponerla en la palestra, ¿no? Y también una revista como Mañana, ¿no? Que yo voy a confesar, y Antonio lo sabe, voy a confesar mi ignorancia o mi falta de cuidado. Cuando yo estudié Hoy, Mañana, Siempre, yo siempre había dicho que la revista se llamaba Siempre, porque nunca le había visto esa I chiquita que tiene, que es Hoy, Mañana y Siempre, ¿sí? Que es una secuencia en los Cervantes viejos, etc. Entonces, creo que este coloquio ha sido absolutamente importante, sobre todo por ver a jóvenes rescatar esa literatura mexicana, con toda esa potencialidad que tienen los jóvenes y que han entendido lo importante que es el rescate. Muchas gracias. Gracias.